En este primer ejemplo vamos a ver cómo podemos pasar información de nuestro lápiz de memoria o pendrive a nuestro equipo, concretamente a una carpeta que vamos a crear en mis documentos. Para ello, lo primero que debéis hacer es introducir el lápiz de memoria en cualquier ranura USB de vuestro ordenador. A continuación, seguramente oiréis un ruido de aceptación de que el dispositivo ha sido conectado. Unos segundos más tarde, seguramente, veréis lo que aparece en pantalla. Es el sistema de reproducción automática de este tipo de dispositivos. En él se muestran algunas opciones que yo puedo elegir para ejecutar alguna acción como reproducir el contenido si hay vídeos, imágenes, etc. En este caso nosotros vamos a elegir la opción abrir carpeta para ver archivos. Una vez hecho esto, veo que este lápiz de memoria contiene distintas carpetas, archivos, canciones, una carpeta que ya explicaremos más tarde del PC a la unidad extraíble, fotos y vídeos. Bien, en este método vamos a utilizar dos ventanas simétricas para que podamos ver el origen y el destino mientras pasamos la información de nuestro lápiz de memoria a una carpeta de nuestro disco duro. Más adelante vamos a ver otro método alternativo, pero este método os lo aconsejo sobre todo si estáis iniciándoos en este apartado. Bien, en este método, primero lo que voy a hacer es abrir la unidad de origen, en este caso mi disco extraíble. A continuación, voy a llevar esta ventana hacia la derecha, como hemos visto en capítulos anteriores, mediante la técnica de arrastre en la barra de título, hasta que esta ventana se coloque ella sola en la mitad de la pantalla. Bien, una vez que esta ventana esté ubicada aquí, voy a acceder a la carpeta Destino, en la cual voy a colocar algunos de los archivos que tengo en mi lápiz de memoria. Para ello, voy al botón de bibliotecas que tengo en la barra de tareas, hago un clic con el botón de la derecha, voy a elegir la opción Explorador de Windows, voy a llevar esta ventana utilizando la misma técnica que antes, hacia la izquierda, hasta que se coloque en la otra parte de la pantalla que estaba libre. Bien, ahora voy a abrir la carpeta de destino. En mi caso, mi carpeta de destino va a ser mis documentos. Y ahora, si yo no tengo una carpeta donde voy a llevar ese tipo de archivos, pues necesito crearla. Bien, ¿cómo crearla desde aquí? Bueno, pues aquí tenéis un icono en la barra de opciones y en este botón pone nueva carpeta. Vamos a crear una nueva carpeta para meter algunos de los archivos que yo tengo en mi lápiz de memoria. Voy a pulsar sobre este botón. Aparece aquí el título nueva carpeta. Recordar que no hace falta pulsar nada en absoluto, solo introducir el nombre de la carpeta. Bien, en este caso voy a colocar las palabras pendrive para acordarme que en esta carpeta tengo archivos que he pasado desde mi pendrive o lápiz de memoria a esta carpeta de mi PC. Bien, fijo la carpeta pulsando una zona libre y ya tengo la carpeta, pero no la tengo abierta. Si yo ahora seleccionara alguno de los archivos que tengo en este lado y lo trasladara hacia este otro, los dejaría dentro de la carpeta mis documentos. Por lo tanto, si yo quiero meter archivos dentro de la carpeta pendrive, tendré que abrir esta carpeta. Voy a abrir la carpeta pendrive, doble clic. Bien, ya tengo preparada la unidad de origen, mi disco extraíble, y la unidad destino, pendrive. Ahora la tarea es muy sencilla, solo se trata de arrastrar archivos que contengan en este apartado hacia este otro. Vamos a empezar, por ejemplo, abriendo la carpeta archivos que tengo en la unidad extraíble. Doble clic. Bien, supongamos que solo quiero pasar información de este lado a este, pero solo un archivo, únicamente. Por ejemplo, exámenes. Bien, para pasar un único archivo basta con utilizar la técnica de arrastre que hemos visto ya en otras ocasiones, como por ejemplo al arrastrar una ventana o un icono de acceso directo. Para ello, recordamos, hacemos un clic con el botón izquierdo del ratón,
sin soltar este botón, movemos el ratón hacia este lado. Fijaros qué curioso. Antes de soltar, me aparece un cuadro de diálogo, un letrero, que también se llama Tooltip, que no aparecía antes en versiones anteriores y que me indica que estoy copiando ese archivo a esta carpeta. Cuando suelte, el archivo aparecerá en mi carpeta de mi PC. ¿Por qué es muy práctico este tipo de métodos cuando os iniciáis en este tipo de tareas? Porque podéis ver el archivo origen y el destino y comprobar que tenéis ambos archivos en distintos sitios. Esto ya sería una copia de seguridad. Mucha gente a veces me pregunta, ¿cómo hago una copia de seguridad? Pues mirad, es tan sencillo como esto. El concepto es muy básico. Tengo 2, 3, 5, 10, X archivos en dos ubicaciones distintas y al ser posible que no compartan la misma unidad. Mirad, quiero explicaros una cosa que a veces es un poco complicado de entender. Y es la siguiente. Cuando yo, mediante la técnica de arrastre, selecciono un archivo que está en una unidad distinta a una unidad de destino, cuando arrastro, lo que hace el sistema es copiarme el archivo. ¿Lo veis? Está en los dos sitios. Pero, si yo utilizo la técnica de arrastre para colocar un archivo que está dentro de una unidad, por ejemplo, esta, N, a otra parte de la misma unidad, aunque esté en otra carpeta, la misma tarea o acción de arrastrar lo que implica es cortar, o lo que es lo mismo, mover. Para que lo entendamos con otras palabras, quito el archivo de la ubicación original y pasa a estar en la ubicación de destino. Por lo tanto, ya no sería una copia. ¿De acuerdo? Así que tenéis que tener especial cuidado cuando hagáis estas tareas. Siempre que quiero pasar información de cualquier soporte de almacenamiento externo al disco duro, mediante la técnica de arrastre, siempre vais a copiar archivos. Pero si movéis archivos o arrastráis archivos dentro de la misma unidad, por ejemplo, del escritorio a la carpeta mis documentos o cualquier unidad, por ejemplo, que esté dentro de C, vais a ver cómo el archivo desaparece de su ubicación original y pasa a estar en la ubicación destino. Solo tenéis que fijaros cuando hagáis ese tipo de acciones en el letrero o el tooltip que os muestra Windows en esta acción. Bien, yo voy a colocar más cosas aquí. Por lo tanto, vuelvo a mi unidad origen, a disco extraíble, voy hacia atrás para visualizar las carpetas en la unidad de raíz. Voy a ir a canciones. Abro canciones y veo que ahí tengo varias canciones. Bien, cuando tengáis que seleccionar varios elementos para llevarlos a otro sitio, no lo hagáis uno a uno. Imaginaos que tengo que pasar 50 fotos de mi cámara de fotos o de mi tarjeta de mi cámara de fotos a una carpeta del disco duro. No voy a seleccionar una a una y arrastrándolas. Me puedo tirar hasta mañana. Lo que voy a hacer es hacer una selección. Es decir, seleccionar los archivos a la vez que quiero enviar a este lado. Para ello hemos activado una nueva utilidad que trae Windows 7 que hemos visto en un capítulo anterior. Bien, veréis que si la habéis activado, al lado de vuestros archivos o carpetas aparece una casilla de verificación. Basta con activar esa casilla de verificación para que los dos archivos queden seleccionados. Cuando varios archivos están seleccionados, para llevarlos hacia otro lado, basta con utilizar la técnica de arrastre sobre alguno de ellos, cualquiera de los dos. Bien, pulso el botón izquierdo del ratón, sin soltarle, muevo el ratón, lo desplazo hacia este lado y veréis que aparece en el tooltip la opción copiar a pendrive. Por lo tanto, estoy realizando otra copia o copia de seguridad. Bien, vuelvo a la unidad origen, voy hacia atrás, voy a ir a fotos. Voy a abrir la carpeta fotos. Fijaros, tengo varios archivos de fotos. En este caso, yo no he querido visualizarles con la vista iconos grandes que podéis encontrar aquí, porque quiero mostraros otra técnica para seleccionar varios archivos
que estén todos seguidos a la vez. Bien, en este caso, cuando tengáis muchos archivos contiguos y queréis enviarles todos a una misma unidad de destino, hay una técnica que es muy práctica y es la siguiente. Vais a hacer un clic sobre el primer archivo que queréis seleccionar. En vez de marcar en cada una de las casillas de los archivos a seleccionar, vamos a pulsar la tecla de vuestro teclado, Shift o mayúsculas. Recordad que no es la tecla de bloqueo de mayúsculas, que algunos de vosotros a veces os equivocáis. Es la tecla que está justamente encima del botón CTRL o Control. Esta técnica requiere que pulséis esa tecla sin soltarla, mientras volvéis a hacer otro clic con el botón izquierdo en el último archivo que queréis seleccionar para enviar. Hago un clic y una vez que he hecho este clic, suelto la tecla mayúsculas del teclado y lo que habré conseguido es una selección por rango, es decir, una selección que va desde un archivo que yo elijo hasta otro, ambos incluidos. Bien, una vez que tengo los archivos seleccionados, sobre cualquiera de ellas utilizo la técnica de arrastre y los desplazo hacia el otro lado. Fijaros, me aparece el número 5 en las miniaturas que veis aquí. Quiere decir que voy a copiar al pendrive 5 archivos. Bien, suelto. Y ya lo tengo. Bien, por último, y para que quede claro, voy a volver otra vez a este apartado. Voy hacia atrás. Voy a ir a vídeos. Y en este caso, como solo hay un vídeo, voy a seleccionar el vídeo y mediante la técnica de arrastre voy a llevarlo hacia mi carpeta pendrive. Como solo es un único archivo, aparece la opción copiar a pendrive. Bien, suelto el archivo. ¿Veis? Este archivo, como es más grande, aparece pues una barra de progreso diciendo que se está copiando correctamente. Bien, pues ya tenéis una copia de algunos de los archivos que teníais en vuestro lápiz de memoria y, como repito, Windows hace un tratamiento igualitario entre un lápiz de memoria, un disco duro externo, un CD-ROM, un DVD o cualquier tarjeta de memoria, puesto que ambos trabajan de la misma forma. Yo abro o selecciono la carpeta origen, visualizo a la vez la carpeta destino, selecciono la información con alguno de los métodos que hemos visto y arrastro dicha información a la carpeta de destino. Bien, para terminar, vamos a ver cómo puedo utilizar una acción recíproca, y es la de pasar archivos que tengo en mi disco duro a una carpeta que he creado, que habéis visto al principio, que es del PC a la unidad extraíble. La he llamado así para que veáis que es exactamente lo mismo, solo que ahora la carpeta destino va a ser esta, que veis aquí, y el origen va a ser, por ejemplo, la carpeta libros que yo tengo en mi carpeta de mis documentos. Bien, ahora veis que este es el origen y voy a abrir aquí la carpeta destino, porque si no abro esta carpeta, los archivos se copiarían dentro de la unidad N, es decir, en el raíz. Bien, voy a abrir esta carpeta y ya lo tengo preparado. Origen, destino. Bien, selecciono dos archivos, uno, otro, técnica de arrastre, ¿veis? Desde el PC a mi unidad extraíble. Me dice que voy a copiar dos archivos en la carpeta del PC a la unidad extraíble. Como veis, no hay ninguna diferencia entre pasar archivos de vuestro PC a una unidad extraíble o viceversa. Bien, pues si practicáis esto y seguís los pasos, no deberéis de tener ninguna duda en principio y deberíais tener en breve vuestras copias de seguridad de archivos más importantes. Nos vemos en el siguiente capítulo.